quiero alertar a la ciudadanía de que existe un posible complot para agravar la situación energética en el país. Un complot. En septiembre de 2024 han pasado 5 meses de la escandalosa salida de Andrea Robo del Ministerio de Energía, quien fue acusada supuestamente de sabotaje por el gobierno y quien ahora enfrenta una denuncia impuesta por el entonces secretario de la Administración y hoy ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, por paralización de un servicio público y por traición a la patria. A la ahora ex ministra de Energía Andrea Robo la sacan por todas las banderas negras, en medio del estiaje sin precedentes de abril de 2024 y antes de tomarnos con agüita la advertencia de complot que hace el ministro de Defensa, es necesario pasar por algunos detalles. No vaya a ser que el pobre ministro actual de Energía, Antonio Goncalves, también se le venga encima otra denuncia de traición a la patria, o que alguien le diga que vaciaron las compuertas. ¿Por qué se vació la represa de Masar? Se abrieron las compuertas. Ecuador tiene 8 hidroeléctricas. 3 se vieron afectadas por la sequía: Paute, Masar y Sopladora. Otras, como Coca-Cola, Sinclair y Toache, no trabajan al 100 por problemas de mantenimiento. Para analizar la crisis energética que vive el país y sus posibles narrativas de complot, debemos viajar en el tiempo a finales del gobierno de Guillermo Lasso, porque fue precisamente allá, en octubre de 2023, cuando empezaba esta mala racha en el tema energético. El estiaje, los apagones de 4 horas al final del gobierno de Lasso y la compra de Energía Colombia 35% más cara por un error humano del ministro de Energía de la época, Fernando Santos Alvite, fueron la herencia que le salió cara a Andrea Robo y la dejó fuera del juego 6 meses después, en abril de 2024, y no solo por el supuesto ocultamiento de información del que la acusan y del que también hablaremos más adelante. La defensa ha accedido a documentación y versiones de la investigación contra Andrea Robo que dan cuenta de las comunicaciones que la exministra tuvo con el presidente Daniel Noboa y con el secretario de la administración, Arturo Félix Wong, que supuestamente recorrió con ella horas antes de su salida del ministerio y supo de la crisis energética. Es Félix Wong quien pone la denuncia contra Robo. El contexto de esa visita era precisamente revisar cuáles habían sido las huellas de la sequía. Una sequía sin lluvias en abril, un escenario que no se daba en 54 años de la historia republicana. El 1 de abril, 14 días antes de ser acusada de sabotaje, Andrea Robo le cuenta al presidente vía mensaje escrito que por la escasez de lluvias, la cuenca del Austro tiene una sequía intensa y la demanda de energía presenta un aumento del 10% en comparación al año pasado. Coca-Cola no es suficiente, le dice. No resistirá. Noboa no responde. El recorrido de Arturo Félix Wong con Robo, de acuerdo a datos de la investigación a los que accedió este medio, había sido el viernes 12. Allí se constataron los bajos caudales. El domingo 14 de abril a las 13 se instala el comité de crisis. De acuerdo a la información del caso, estuvieron Robo y Wong en Senase, viendo cómo Masar bajaba hasta 70 metros cúbicos por segundo. Andrea le escribe nuevamente al presidente de la República y le dice que podía salir con un boletín de prensa. La defensa accedió a esos mensajes. Todavía no sabemos si llueve, no voy a perder la consulta por mala planificación, le dice el presidente. La consulta popular, con referendo, tenía lugar el siguiente domingo, exactamente el 21 de abril. Andrea le dice que tiene que enviar el boletín para que el silencio no lo golpee en esa contienda electoral. Él responde, quiero ver otras opciones. Pero no había otras opciones. No tenía que ser una lluvia, tenía que ser un aguacero torrencial de días para paliar esa crisis de sequía. Además de la coyuntura de la consulta popular, la imagen de Noboa estaba golpeada mundialmente por la toma de la embajada para la captura/secuestro de Jorge Glass el 5 de abril de 2024. De hecho, por esos días, se dijo que esta crisis era una mala fe del correísmo para perder la consulta y que Correa llamó a Colombia para que deje de vender energía a Ecuador, o que esa decisión del país vecino era una represalia del presidente miembro del socialismo del siglo XXI, Gustavo Petro. Pero eso quedó totalmente desmentido porque la sequía de Ecuador no era solo Ecuador, sino regional, y la defensa pudo conocer
que existe una resolución del 2 de abril de 2024, 3 días antes de la toma de la embajada, donde Colombia decide limitar la exportación de energía. Son datos públicos. El lunes 15 de abril, Arrobo, aún como ministra, manda un comunicado reportando la gravedad del escenario y solicitando el ahorro de energía. Arrobo tenía previsto dar una rueda de prensa el lunes 15, pero el Ejecutivo le hizo desmontar todo. Ella todo el tiempo estuvo en comunicación con Arturo Félix Wong, a quien la defensa consultó sobre esas reuniones previas a su salida como ministra, pero no ha respondido a este medio. Quizás esas reuniones expliquen por qué fue precisamente él a quien se lo vio acompañando a Roberto Luque una vez que se hizo cargo del ministerio, antes, por supuesto, de que llegue el ministro reciente, Antonio Goncalves. Reventada la crisis del 16 de abril, sacan a Arrobo del ministerio y dan a conocer de forma oficial que los embalses de Manzar y Paute estaban en condiciones críticas, con niveles de almacenamiento del 0 y 4% respectivamente, mientras que Coca-Cola Sinclair bajó al 60% del promedio histórico. Nunca se habían presentado caudales tan bajos. El anuncio oficial fue el 17 de abril, un día después de la salida de Andrea Arrobo del Ministerio de Energía. Arrobo tiene en su contra una denuncia penal impuesta por Arturo Félix Wong. El documento señala que ella ocultó información estratégica para los intereses del Estado y afirma que en ningún momento se alertó al gobierno de la crisis energética, lo que podría derivar en una pena de 3 a 7 años de cárcel por los delitos de paralización del servicio público y traición a la patria. Hoy, además de ese proceso, enfrenta un juicio político en la Asamblea Nacional. El 20 de abril, exactamente a 4 días de su salida, Roberto Luque da a la ciudadanía la información que Arrobo tenía lista el 15, en un video que dura 4 minutos 8 segundos. Allí habla de los motivos de la crisis, los reales, la sequía, la falta de inversión, y resalta que ese nace la entidad que avisa si debe o no debe haber desconexiones, no un ministro de energía. Allí también se anuncian los nuevos contratos de generación energética de los que se habla hoy. ¿En qué manos está la crisis eléctrica? Veamos qué pasa con esos contratos. En tiempo récord de 3 días se adjudicó el contrato de $115 millones a la empresa CarPower Ship por esta barcaza que generará 100 megavatios de los 1080 que requiere el Ecuador. A estas alturas, y como ya te lo adelantó en un reportaje Mercy Castro, Ecuador ha invertido 352 millones en la adquisición de 340 megavatios. Y todavía falta, pues el déficit es del 70%. Para lo que se alistan unos $900 millones más. Por lo que esta crisis eléctrica le costará a los ecuatorianos al menos $1.200 millones. Este agosto, el país se enfrenta a otro estiaje y el gobierno no descarta cortes de energía, pero ha adelantado que los megavatios que adquiere podrán paliar un poco la crisis. Las Fuerzas Armadas, por su parte, han dicho que por si acaso este 9 de septiembre de 2024 se preparan para defender la energía del país de posibles atentados contra la infraestructura energética de este nuevo capítulo del cuento del sabotaje. No quisiera entrar en esa palabra sabotaje porque nos trae malos recuerdos y no estamos para seguir llorando.